Oramos por cada familia, por cada hogar. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que se congregan en este lugar, en esta casa, papá, casa del Rey. Oramos y te pedimos, Señor, que sea usted obrando en nuestros corazones. Señor, que usted, Padre, ponga el querer como el hacer por su buena voluntad y por su Espíritu Santo, papá. Te agradecemos esta mañana. Y una vez más, Señor, queremos pedirte que esta mañana tú nos hables a cada uno, Señor. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz, queremos obedecer tu voz, queremos estar atentos, Padre, a lo que tú tienes por el Espíritu esta mañana para cada uno de tus hijos, hijas en esta casa, Señor. Y queremos alinearnos a esa palabra, ser direccionados por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, tu palabra es absoluta, tu palabra es gobernante, Señor. Tu palabra tiene autoridad sobre nosotros y sobre todas las cosas, Padre. Tu palabra dice que sostiene absolutamente todo, Señor. El universo entero está sustentado y sostenido por tu palabra, Señor. Y esta mañana, Padre, queremos una palabra. Háblanos a nuestro espíritu. Que nuestros oídos, Señor, estén abiertos y nuestros ojos puedan ver en el mundo espiritual lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Se puede saludar ahí a su hermano, por favor? Dele un abrazo, el saludo. Aleluya. Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos. Qué lindo volvernos a encontrar y congregarnos esta mañana en este lugar. Amén. La iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos saben que somos, cada uno somos templos? Dice Pablo, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y todos nos congregamos en este lugar. Amén. Y esta mañana, hermano, quisiera compartirle esta semana, estos domingos que hemos estado escuchando la palabra y escuchando al Señor. Yo sentí por lo menos algo en mi espíritu de que Dios nos está hablando para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hace 2 domingos hablábamos de Romanos capítulo 8, versículo 14, de que ese pasaje nos dice que todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el anterior domingo el pastor tocaba aspectos importantes, cosas pequeñas, ¿verdad?, que son importantes para el Señor en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. A veces, ¿por qué no somos guiados por el Señor? ¿Verdad? ¿Por qué no llegamos? Eso debería de ser algo normal en nosotros, la guianza del Espíritu Santo. Eso no debería de ser algo sobrenatural, como nosotros a veces consideramos, ¿verdad? Eso debería ser normal. O sea, de hecho, a eso debemos llegar, ¿verdad? A ser guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué eso no se da en nuestras vidas? Y de hecho, hermano, no es normal que una persona sea guiada, o sea, no es común. Eso no se ve, ¿verdad? O sea, qué lindo sería que toda la iglesia del Señor seamos guiados por su Espíritu. Hermano, nos evitaríamos un montón de problemas, dificultades, situaciones, etc. ¿Sí o no? O sea, estuviéramos, hermanos, felices
porque cada uno supiera lo que tiene que hacer de parte del Señor y haría lo que tiene que, o lo que el Espíritu le guía, ¿verdad? Entonces, pero ese es el deseo del Señor, por eso es que Él nos imparte la vida de Cristo para que nosotros podamos ser dirigidos a través de esa nueva vida y esa nueva naturaleza por su Espíritu. Amén. Entonces, entendiendo eso un poquito lo que se ha estado compartiendo estas 2 semanas, yo me preguntaba dentro de mí, la pregunta era, ¿qué es crecimiento espiritual? ¿O a qué llamamos nosotros crecimiento espiritual? ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, tenemos muchas ideas, muchas formas, qué sé yo, muchas formas de llamarle a veces nosotros a muchas cosas que hacemos crecimiento espiritual, ¿verdad? Entre medio de eso está el discipulado, está tantas cosas que normalmente escuchamos, ¿verdad? Y usted debe escuchar, hermano, venga, vamos a tener discipulado, vamos a tener oración, y aparentemente todo eso colabora para un crecimiento. Pero la pregunta sería, ¿qué es para Dios crecimiento espiritual? Porque para mí puede tener muchas connotaciones, ¿verdad? Y de hecho a veces puedo estar equivocado. Pero para Dios, ¿qué es crecimiento? Y creo que eso es lo fundamental. A nosotros nos interesa qué es para Dios el crecimiento espiritual. Y en términos sencillos, hermano, para no complicarnos ni hacerlo grande el término o la palabra, para Dios, crecimiento espiritual es el crecimiento de su Hijo en cada uno de nosotros. Ese es el crecimiento espiritual. O sea, si su Hijo crece en nosotros, verdaderamente estamos creciendo espiritualmente. Si su Hijo no está creciendo en nosotros, lamentablemente nada está creciendo en nosotros. No sé si me estoy explicando. Entonces, para Dios, el crecimiento espiritual está relacionado con aquella vida que ha sido impartida en nosotros y cuánto de esa vida va creciendo en cada uno de nosotros. Si esa vida crece, ahora nosotros lo único que hacemos es colaborar con aquello que Dios depositó en nosotros, engendró en nosotros. Nosotros colaboramos con eso y más adelante le voy a mostrar un ejemplo de esto porque yo no lo veía. A veces lo vemos a veces vemos la letra de la Biblia, pero cuando el Espíritu nos va mostrando algunas cosas uno dice, wow, Señor, o sea, a veces lo vemos de forma histórica, lo vemos de muchas formas la Biblia, pero a veces no lo vemos desde lo que Dios desea que veamos por el Espíritu. Y esto, hermano, necesitamos entender porque lo externo, lo visible, lo temporal, nada tiene que ver con lo espiritual. Nada. Y todo lo que podamos aparentemente, visiblemente ver, a veces puede ser muy engañoso, ¿verdad? Muy engañoso. Y para Dios, y esto es algo que a mí me llama la atención, porque ahora sí vamos a entrar un poquito, después de esta breve introducción, a cómo Pablo, por el Espíritu, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, por favor, cómo Pablo tiene un enfoque, una perspectiva correcta de lo que para él era el crecimiento y la vida de Cristo. A Pablo no le cautivaba muchas cosas externas. Pablo no estaba enfocado en cuántos habían ganado, ¿verdad? Cómo estaba la iglesia, si estaba fervorosa, qué cosas tenía la iglesia. Esas cosas para Pablo eran una especie de añadidura. Pablo
por el Espíritu, el enfoque que tenía Pablo es cuánto de Cristo esa iglesia está creciendo, está manifestando. ¿Cuánto de Cristo? Y si Cristo se está manifestando, eso es garantía de que esa iglesia verdaderamente está en un verdadero crecimiento. Porque aún eso nosotros pensamos que el tener cantidad no está mal, hermano, pero nosotros a veces de forma natural pensamos que si una iglesia tiene 100, 200, esa iglesia está bien, está creciendo. Numéricamente puede ser, ¿verdad? Y Pablo, hermano, si usted lee sus cartas, él no pide, en un sentido, no dice a sus colaboradores, no le dice, a ver, dígame, ¿cuántos miembros tienen ustedes? ¿Y cómo está ese ministerio de alabanza? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal está el audio? Y tienen panderos, tienen danza. O sea, Pablo, su enfoque era de acá, de la vida interna. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque Pablo dice, extendiendo algo y de lo que él vio en lo natural, porque él no era mujer, pero él de lo que vio de lo natural dice lo siguiente en Gálatas 4:19. ¿Podemos leerlo? Yo le pido, hermano, por favor, esta mañana, escuche en su espíritu lo que el Señor quiere hablarnos. Amén, porque esto es fundamental. Si usted y yo queremos colaborar con Dios, verdaderamente queremos colaborar con Dios, hermano, todo está provisionado de parte de Dios y garantizado para aquel que colabora con su propósito, que es su Hijo en nosotros. Amén. O sea, vamos a descansar de todo. Voy a estar bien con Dios, voy a estar bien en mi matrimonio, voy a estar bien con mis hijos, voy a estar bien con mi prójimo, y todo será añadido a causa de cómo estoy viendo la vida, desde dónde lo estoy viendo. Entonces esto es importante, hermano, porque a veces, hermano, nosotros llegamos como que nos desenfocamos de aquellas cosas que a veces no son importantes para Dios. Y para Dios, quiero decirle, si quiere, la conclusión de este mensaje, para Dios, ¿en qué está concentrado Dios? ¿Cuál es el centro de atención de Dios? Su Hijo creciendo en cada uno de nosotros. Amén. Dios no está, si usted le pide casa, Dios le dice casa. Si usted le dice un auto 4x4, Dios le va a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque Dios no está enfocado en eso. Eso es en la tierra, pero no allá. ¿Me explicó? Y ahora entonces Dios no quiere darme, no estoy diciendo eso, sino que Dios no está enfocado en aquello que muchas veces nosotros estamos enfocados. ¿Me explico? Dios está enfocado en su Hijo. Y Él vela, escuche bien, cuida mucho la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Para Él es, hermano, es su tesoro, es su riqueza, es lo que más valor tiene para Dios, la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. No sé si me estoy explicando. O sea, Él no está en otra onda, Él no se pierde, Él no se desubica. ¿Me explico? Él le da mucho valor a aquella vida que se nos ha sido impartida por el Espíritu. Mucho valor. O sea, si alguien no valora aquello que Dios valora, no está con el corazón de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios no valora otras cosas. Él valora a su Hijo en cada uno de nosotros, y por ende, por medio de su Hijo es que nosotros somos salvos. Por medio de su Hijo es que nosotros somos santos. Por medio de su Hijo es que nosotros somos justificados. Por medio de su Hijo es que nosotros hemos sido, dice la palabra, comprados. ¿Verdad? O sea, para Dios su Hijo es todo. Es todo. Entonces, hablando de Cristo, ¿verdad? Mire cómo dice Pablo en Gálatas 4:19. Usted
después de leer el contexto, es interesante Pablo de cómo es que viene hablando en el capítulo 1, 2, 3 y 4, y llega a este punto donde a mí me llamó la atención, porque, hermano, uno de forma natural, uno quiere que sus hijos crezcan, ¿verdad? Porque si uno de sus hijos no crece, no madura, algo está mal, algo pasó, en algo nos equivocamos o algo hicimos mal de forma natural, ¿verdad? Y Pablo, desde esa perspectiva, pero en lo espiritual, Pablo dice lo siguiente a la iglesia de los Gálatas. Dice: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto. Y uno diría: ¿cuándo se embarazó Pablo? ¿Qué pasó? Pero él está poniendo un ejemplo, ¿verdad? De algo que solamente las mamás o las que son mamás tienen el privilegio y la bendición de tener estos dolores, este sufrimiento, ¿verdad? Y dice: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es algo que a mí me llamó la atención, hermano, porque muchas veces lo he leído y lo he escuchado también, pero algo saltó en mí, y una de las cosas que por lo menos entendí y creo que nos va a ayudar es que si Cristo no es formado en nosotros, tampoco va a poder crecer. Tampoco podrá crecer. Y de hecho ese es el título de esta mañana, de este mensaje. Si no se forma en nosotros la vida de Cristo, es difícil que también Cristo crezca en nosotros. Y esto lo pude ver en 2 evangelios, que también por muchas veces lo leí, pero lo leí de forma textual. Y ahora al ver y entender algunas cosas, yo dije: nada de lo que está en la Biblia es por casualidad, ¿verdad? O sea, todo lo que permitió, dice en Hebreos o en Timoteo, dice Dios de que todo lo que permitió es por inspiración. Todo lo que Dios permitió que el hombre escribiera en este libro es por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nada es por casualidad. No es que ahí está porque está y punto, no, sino que tiene un propósito para que nosotros podamos por el Espíritu entender qué es lo que Dios desea mostrarnos, darnos ejemplo, enseñarnos, etc. Amén. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, dice, y esto no es un versículo, aunque aparentemente parece un versículo, pero Pablo no lo estaba diciendo como un versículo, ¿verdad? No estaba diciendo Pablo: a ver, mire, en la carta, vaya a Gálatas, no. Pablo había un sentir en él, había un dolor, y como dice él, un sufrimiento interno, espiritual, donde Pablo dice: mi dolor, mi sufrimiento es como dolores de parto. Yo estoy sufriendo. Él no estaba enfocado, hermano, en cuán bonita era la iglesia, en cuán número y qué cantidad se reunía. No, él estaba enfocado en cómo está Cristo en la vida de cada hijo. ¿Cómo está? A Pablo, hermano, como perito, dice la palabra, como perito, arquitecto, como apóstol de Cristo, Pablo dice: a mí me trae dolor, yo sufro como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es algo que a mí me llamó la atención, hermano, porque si algo en lo que nosotros tenemos que concentrarnos en esta vida, colaborar plenamente con Dios, es en que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Si Cristo es formado en nosotros, hermano, seremos de ayuda. El pastor hablaba la anterior semana, hermano, de que cuánto perjuicio es que alguien se quede niño espiritual, ¿verdad? En vez de ayuda, muchas veces es problema, carga, porque lleno de dificultades todo el tiempo.
Y a veces se le aconseja, le dice, hermano, haga esto, hermana, haga aquello, a los matrimonios hagan esto. Pero hermano, Pablo va mucho más allá de darle solamente ¿cómo le puedo decir? Un paliativo. Pablo dice, si Cristo logra ser formado en ustedes, hoy, eso va a ser algo que a él mismo ya no le va a traer dolor, no le va a traer sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, hermano, toda nuestra atención, todo debe estar, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, toda nuestra disposición debe estar en esto. Porque a veces, hermano, nos enfocamos en muchas cosas, pero nos desenfocamos de lo que y en lo que debemos y deberíamos enfocarnos, que es la formación de Cristo en nosotros. No sé si me estoy explicando, hermano, no sé si estamos entendiendo esta mañana, porque a veces nosotros medimos muchas cosas, aún a los hermanos medimos por cuánta bendición o cómo le está yendo, qué cosas está haciendo, en qué cosas sirve en la iglesia, etcétera, etcétera, que no está mal, pero eso no es importante para el Señor. ¿Me explico? Eso es resultado de algo. ¿Me explico? Pero si esto es logrado, escuche bien, si esto es logrado por el Espíritu en nosotros, escúcheme bien, nosotros verdaderamente colaboraremos primeramente con Dios. No seremos carga como el pueblo. Por 40 años Dios dice, ya esto me cansaron. O sea, se imagina a Dios decir así, ya estoy al colmo. Esto ya se pasaron. ¿Sabe por qué? Porque eran niños. Todo problema, divisiones, murmuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca pudieron colaborar con el plan de Dios. Nunca. No sé si está entendiendo. Y estamos hablando de más de 2 millones de personas, hermano. O sea, para Dios fue un dolor de cabeza haber liberado a su pueblo de Egipto y quererlo llevar a una tierra prometida. Entonces, esto es lo que ve Pablo. Y esto es lo que me gusta de Pablo, porque Pablo dice, yo sufro. Ustedes no saben, hermano, hay mucha gente que sufre de todo, menos de esto. No sé si me estoy explicando. Hay pastores, conozco pastores, que están enfermos, muy enfermos, y sufriendo de muchas cosas, pero nunca he escuchado esto. Y esto es algo que a mí me llama la atención, hermano. Porque este es un verdadero sufrimiento. Y si quiere que le diga, es un buen sufrimiento. Porque Pablo dice, yo sufro dolores de parto hasta ver que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Porque si Cristo es formado en cada uno de nosotros, mi hermano, nuestro matrimonio será bueno. Nuestro hogar será bueno. La sociedad será bueno. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea formado. Pero mientras Cristo no sea formado y nosotros no colaboremos en esto, hermano, arrastraremos por años y años y años hasta muchas veces el mismo problema. Y capaz que nos vayamos a la tumba como el pueblo de Israel sin haber solucionado nunca ese problema. No sé si estamos entendiendo. ¿Ah? Yo quisiera esta mañana, le pido por el Espíritu, hermano, si podemos captar esto, nuestro enfoque cambiará en todo. No estamos diciendo que usted deje lo que tiene que hacer. Lo que está diciendo Dios esta mañana es enfóquese en lo que verdaderamente debe estar enfocado.
siga haciendo su empresa, siga creciendo su trabajo, siga multiplicando lo que está multiplicando, siga siendo bendecido, pero que Cristo, porque esta es la pregunta, hermano, que nosotros necesitamos hacer. El crecimiento, escuche bien, hermano, el crecimiento no está ligado a la edad de cuántos años tenemos de cristiano. ¿Sí o no? No está ligado. Porque si fuera así, todos acá, hermano, haríamos, ¿cómo se llama? Esa hoja de vida que presentan para los trabajos. Un currículo acá, ¿no? Ahí, no sé quién es más antiguo acá, y acá me presentaría y diría, hermano, usted no sabe, 40 años en la iglesia, usted es mocoso, usted no sabe esto, cómo nos costó levantar, tanto trabajamos para hacer esto, ¿verdad? Y su currículum, wow. Pero Dios no ve eso, lamentablemente quiero decirle esta mañana, hermano, Dios no ve eso. ¿Sabe qué es lo único que Dios ve? La formación de su Hijo en cada uno de sus hijos. Eso es lo único que ve. Y eso es lo único que Él está interesado. Y por eso es que hizo todo, absolutamente todo. Lea Colosenses. Todo lo hizo por Él, para Él y para la gloria de Él. ¿De quién está hablando? De su Hijo. No sé si estamos entendiendo esta mañana. Entonces, hermano, es por eso que necesitamos ver el corazón de Pablo respecto a qué es lo que Pablo verdaderamente veía como iglesia. ¿Qué era para Pablo iglesia? ¿Y qué es para nosotros iglesia? Porque puede ser que yo le esté llamando iglesia a algo que Dios no le llama iglesia. ¿Estamos entendiendo? Hermano, si esto es logrado por el Espíritu en nosotros, escuche bien, hermano, escuche bien, la multiplicación, dice Hechos, y Dios añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. No dice Dios creó un programón ahí de evangelismo para que la gente vaya y revolucione. No, la consecuencia de ¿qué? De que había Cristo. Y donde hay Cristo, Dios se encarga de llevar a todas aquellas personas que necesitan también de su Hijo. ¿Aló? Ahora, ¿está mal los programas? No está mal, no estamos hablando de eso, ¿verdad? No confundamos. Estamos hablando de algo puntual, estamos hablando de algo concreto y de algo que Dios verdaderamente, hermano, está concentrado. Y todo lo que Él hace es por su Hijo y su Hijo formado en nosotros. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si usted y yo queremos verdaderamente crecer espiritualmente, no vamos a crecer como Dios desea si primero Cristo no es formado. Si Cristo, por el Espíritu, logra ser formado en nosotros, entonces va a haber evidencias de un crecimiento. ¿Estamos entendiendo? Si no, hermano, nos vamos a hacer uno más del pueblo de Israel. 20, 25, 30 años en la misma iglesia, sin ningún cambio, los mismos problemas, nunca cambió mi matrimonio, nunca logré hacer que mi familia sea diferente, nunca pude emprender lo que Dios decía porque simplemente no me dio la gana. ¿Estamos entendiendo, hermano? Yo también estoy recibiendo, al igual que usted, yo también estoy recibiendo. Yo sé lo que esta mañana, hermano, Dios nos está hablando. Y a veces, hermano, muchas veces yo escucho, hermano, muchos paliativos, muchos paracetamol en la iglesia, para calmar, pero nadie va a veces al meollo, nadie va a la raíz. Muchas veces escucho, hermano, que nadie va. Yo veo iglesias, hermano, muy bonitas, externamente, numéricamente, pero no escucho muchas veces. Porque Pablo dice,
hablando en el contexto, dice, ¿qué pasó con ustedes, Gálatas? Estaban corriendo bien. La iglesia estaba linda espiritualmente, estaban bien. ¿Qué pasó? ¿Qué escucharon? ¿Por qué hicieron caso a cosas que no deberían de hacer caso? Dice Pablo. ¿Acaso su fe, dice, fue su fe por hacer cosas? ¿O por el oír, por el Espíritu? Y Pablo confronta a esta iglesia, hermano. ¿Para qué? Para que suceda esto. Pablo dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en usted. Hermano, eso es algo. Quiero leerle en dos versiones, por favor. Después usted lo corrobora para que usted diga dónde está. La Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje, por favor, solo quiero leerle porque después quiero entrar un poquito al ejemplo que encontré. Y también, bueno, sigamos. En la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 4:19, dice así: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes después lo verifiquen. La traducción lenguaje actual, este mismo pasaje dice: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Se da cuenta el corazón de Pablo, hermano? Está percibiendo en el espíritu el corazón. O sea, ¿cuál era el enfoque de Pablo? ¿En qué estaba concentrado Pablo? ¿A qué llamaba Pablo iglesia? No sé si está percibiendo eso en el espíritu. O sea, Pablo no estaba enfocado en nada externo. A él no le llamaba nada, no lo enloquecía, ni lo distraía las cosas externas. No. Él estaba enfocado en algo muy central. Él estaba enfocado en aquello que verdaderamente también Dios quería que Pablo se enfoque. Y era en la formación de su hijo en cada persona. Pablo había alcanzado a la iglesia de Gálatas por el Evangelio, y eso les dice él: yo les llevé el mensaje. Yo estaba enfermo, pero ustedes recibieron el mensaje de Cristo como si el mismo Señor les predicara. Eso les dice en Gálatas capítulo 1 y 2. Y ustedes creyeron el mensaje, y estaban corriendo. Pero, dice, algo pasó. Se infiltró gente con otro mensaje que contaminó el Evangelio. No sé si estamos entendiendo. Por muchos años, escuche bien, hermano querido, por muchos años, yo mismo, hermano, estoy saliendo, escuche bien, de esa contaminación. Yo mismo estoy saliendo, porque cada cosa que escuché, y por la gracia de Dios, Dios guardó mi corazón, y no juzgo a esos hombres, pero ahora me doy cuenta que verdaderamente, hermano, estaba yo mismo contaminado a causa de escuchar lo que no debería de escuchar. Y que era, como dice Pablo, un evangelio falso. Hermano, necesitamos, por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Si no apunta el evangelio a esto, no es evangelio. Tengo que decirlo. Si el evangelio no apunta a la formación de Cristo, a su crecimiento, a la madurez, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, no es evangelio. Así predique bonito, sea pomposo, sea de todo, hermano, no es evangelio. Es otra cosa. No sé si me estoy explicando, hermano. Quisiera que esta mañana en el Espíritu usted agarre lo que el Señor nos está hablando.
Y usted sabe, los que tenemos añitos en el Evangelio, sabemos de lo que estamos escuchando esta mañana. Y muchas veces esas cosas nos han desviado. Y hemos pensado que el Evangelio se trata de esto, se trata de aquello, se trata de acá, se trata... No. Pablo tiene una dirección única, un enfoque único, un llamado único. O sea, Pablo no se desvincula ni se distrae absolutamente con nada. Por eso es que Pablo tiene este sentir y llega a este punto donde dice a la iglesia: yo sufro, yo no estoy para distraerles, yo no estoy enfocado en que Juan bendecida sea la iglesia para que yo también sea bendecido. Ese no es mi enfoque, dice Pablo. A mí lo único que me interesa, y este dolor y este sufrimiento, es hasta que Cristo sea formado en ustedes. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, hermanos, también necesitamos en este tiempo, por el Espíritu, pedirle al Señor. Señor, porque la pregunta es, hermanos, y no vamos a emborrachar la perdiz, como dicen por ahí. La pregunta es: ¿cuánto verdaderamente el Evangelio ha transformado nuestras vidas? Ya, por la gracia del Señor tenemos salud, por la gracia del Señor tenemos provisión, por la gracia del Señor usted tiene un trabajo, empresa, etcétera. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero hay cosas de fondo que hasta ahora seguimos, y solo Dios sabe que seguimos sumergidos. ¿Sí o no? Pero a veces todavía seguimos distraídos. O sea, no, me voy a dedicar más a esto mejor, porque creo que el Evangelio es para el pastor Juan Carlos. Para mí no creo. El Evangelio es para algún hermano por ahí. Hermano, el Evangelio es efectivo en todo aquel que deja que Cristo sea formado en su vida. Si Cristo es formado en nosotros, hermano, ese Evangelio será transformado. ¿Me explico? Ese Evangelio, hermano, nos va a transformar en todas las áreas, porque esta vida da fruto. No solamente es una vida donde quiere ser buenito o cambiar algunas cosas, sino que esta vida formada, crecida y madura, Dios dice, da fruto. Y ese fruto nada tiene que ver conmigo, ese fruto tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que haga fruto de esta vida será lo que agrade al Padre. Todo lo que agrade al Padre. Entonces yo estaré listo para partir de esta tierra. Pablo decía, para mí igual, quedarme, morir, me da lo mismo. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué visión, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos tener mucho cuidado, y ahí es donde necesitamos descontaminarnos por la verdad. Cuando Cristo va siendo formado en nosotros, hermano, empezamos en un proceso de descontaminizar. ¿Perdón? Ayúdenme, de descontaminar. ¿Me estoy explicando? Pero mientras Cristo no sea formado, ahí está. Pero yo opino, yo creo, a mí me parece, alguien escuché, y en vez de que Cristo sea formado, estoy con un montón de argumentos que me impiden que esta vida se forme. No sé si está entendiendo, ¿no? Aleluya, ahí atrás está bueno. Quiere decir que está llegando el audio. Es verdad, hermano, yo también era así. Yo me acuerdo que cuando íbamos a algún lo primero que me hacía era: a ver, ¿qué dice este hombre? ¿Qué de nuevo tiene? Como si yo fuera el qué, ¿no? La última Coca-Cola. ¿Verdad, hermano?
¿Y sabe qué evidencia eso? Contaminación. Algo pasó. Porque aquel que deja que Cristo sea formado en su vida es muy diferente. Todo lo percibe desde lo espiritual. Y sabe recibir lo que le edifica. Sabe recibir lo que le va a transformar. Sabe reciclar. Hablando de lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Pero no está con argumentos. Y esto es importante para nosotros, hermanos. Y eso es lo que dice Pablo. Lamentablemente habían entrado unos judaizantes a la iglesia y empezaron con sus enseñanzas legalistas. Hagan esto, no hagas aquello, practica esto, etcétera, etcétera. Y eso estaba impidiendo la formación de Cristo en la vida de esa iglesia. Si Cristo no se forma en nosotros, hermanos, no habrá un verdadero crecimiento espiritual. Podemos pasar años, hermanos, y no habremos hecho ningún efecto en nuestro entorno. Pasamos años de muchas cosas. Yo a lo que más le tengo temor, hermano, muchas veces a la gente que tiene mucho argumento y que en vez de recibirlo del Espíritu, es peligroso, ¿verdad? Y ¿sabe por qué le digo? Porque yo también salgo de él. Yo salgo de él. No es que yo era, como dice ahí, leche totalmente blanca, ¿no? Había, como dice Pablo, adulteración. Amén. Entonces, con esta base, hermano, y creo que el deseo en nosotros de crecer, quisiera mostrarle un poquito por medio de la palabra un ejemplo de cómo es que esta pareja colabora con la formación de Cristo. Yo quisiera que no solo escuche la letra, sino que ahora vea por el Espíritu cómo es que esta pareja se dispone, escuche bien, se dispone para que Cristo sea formado. Y es interesante porque todo cambia en su entorno, todo cambia en su vida, todo, o sea, radicalmente todo. Pero ellos dicen, no lo dicen verbalmente, pero ellos dicen, amén, Señor, como tú quieras. Porque ellos entendieron que no se trataba de ellos, sino que se trataba del Hijo de Dios. Vamos a ver un ejemplo, hermano, y con esto en mente, por favor, de cómo es que Cristo se forma. No se desconecte de eso. Amén. Vamos a ver Lucas capítulo 1, por favor. ¿Me ayuda, Sarita? Lucas capítulo 1, versículo 26. Y yo quisiera que usted no vea solo las letras, vea lo que el Espíritu esta mañana quiere mostrarnos. Amén. Yo sé que ya leyó usted esto, yo también lo leí muchas veces, pero recién se me está iluminando, hermano. Y quisiera, así como lo recibí con gozo, quiero compartirle esta mañana igual así. Amén. Yo decidí, escuche bien, formatear todo por el Espíritu. Porque parece que había mucha basura en mi CPU, que se llama ahora ahí. Parece que había mucho. Entonces decidí por el Espíritu y le dije, Señor, ayúdame, yo ya no quiero. Lo que no me ayude en la formación de Cristo, en el crecimiento, no quiero, aunque sea bonito. Porque a veces hay cosas bonitas, ¿verdad? Yo decía, pero está lindo el mensaje. Hermano, no apunta a eso el Señor. Lucas 1, versículo 26, podemos leerlo, por favor, hasta el 35, leámoslo. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Escuchen, hermano. Yo quisiera, por favor, capte. Dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Ya? Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escuche por favor esas palabras, hermano. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Qué tremendo, hermano. No voy a entrar en detalles, hay mucho para compartir de acá, pero simplemente lo que quiero para comenzar esta parte acerca de la formación de Cristo es enfocarme de cómo es que Cristo, ahí de forma natural, ¿verdad? Por el Espíritu, escuche bien, de forma natural hablo por María, ¿verdad? Por María, pero por el Espíritu, dice el ángel, le dice, engendrarás un hijo. ¿Y cómo? Le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es algo, hermano, que nosotros, ahora también por el Espíritu, sabemos acerca del nuevo nacimiento. Y sabemos lo que Dios en nosotros, en nuestro espíritu, engendró. Sabemos, pero a veces no estamos conscientes de eso. ¿Sí o no? En María fue algo muy consciente, porque de ella se notó la pancita. Su cuerpo literalmente cambió. Pero muchas veces nosotros no estamos conscientes de que qué es lo que Dios engendró por el Espíritu en nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Quién está acá? Y lo aclara la palabra. No es algo, es alguien que necesita ser formado. Pero necesitamos entender y tener conciencia de que a quién depositó Dios en mi espíritu. No sé si estamos entendiendo. Amén. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, escuche bien, resucitó, pero dice la palabra, fue impartido por el Espíritu en todos aquellos que creen. Él habita en nosotros. Y esto es importante que nosotros podamos entender, hermanos, porque si no, no podrá ser formado Cristo en nosotros. María recibió, engendró al Hijo de Dios. Y a partir de ese día, la vida de María nunca más fue la misma. Si usted lee la historia, todo cambió para María. Todo. Y hermano, lo más lindo es que nosotros tenemos al Hijo de Dios por su gracia. Amén. Por su gracia. A Él le plació engendrar, poner en nosotros lo más valioso, su tesoro, su primogénito, su heredero en nosotros. Amén. No es cualquier cosa lo que vino a nosotros, hermano. No es cualquier cosa. Si eso no entiendo, si eso no está claro en mí,
El otro día a mí me llamó la atención mientras pasábamos clase, hermano, esto muchas veces no está claro en nosotros, porque sabemos muchas cosas, pero no hay conciencia de quién me habita, quién está acá. No es cualquier cosa, hermano. Es el mismo Hijo de Dios. Su ADN, su genética, su naturaleza está en nosotros. ¿Está entendiendo eso? Amén. Por eso es que ahora tenemos una nueva vida. Y eso es lo que entendió María, porque fue algo espiritual, fue algo que Dios dispuso por gracia. Hermano, por gracia es que usted y yo tenemos a Cristo acá. Él nos habita. Por Él somos templo del Espíritu Santo. Por Él ahora nos convertimos en tabernáculo de Dios. Por Él ahora somos llamados iglesia del Dios viviente. Porque Él me habita. Pero tiene que ser formado. Amén. Mientras esto no se logre, hermano, todo estará esperando de afuera. Todo. Mi transformación externa. Mi cambio externo. Mi solución a los problemas externos. No. Esto tiene que ver con la formación de Cristo. Esa nueva vida que viene como semilla es la que transformará absolutamente todo en mí. ¿Está entendiendo? Sí. Sigamos viendo, por favor. Mateo capítulo 1. Vamos a seguir viendo. No se desconecte. Estamos hablando de la formación de Cristo. Por favor, no se desconecte. Mateo 1. Ya usted lo leyó esto, hermano. Y yo estoy seguro que usted dice, pero yo sé que esta mañana el Señor nos está hablando. Mateo 1, 18 al 21. Mire, va a ver ahora cómo empieza esta aventura espiritual para José y María. Dice Mateo 1, 18 al 21, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, el que iba a ser su marido, aunque Dios ya lo veía como su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Wow. Versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, solo si puede vislumbrar un poquito qué es lo que quería hacer José. Pero cómo Dios interviene, cómo Dios va llevando adelante su plan, porque no se trataba de cualquier cosa, se trataba de su hijo. No se desconecte de eso. No se trataba de cualquier plan humano, se trataba de su hijo. Su propósito eterno se estaba llevando a cabo en esta tierra. Y Dios tiene que intervenir y habla a José para que José, hermano, empiece a colaborar con el plan eterno. Ya no se trataba de José y María, ahora se trataba del Hijo de Dios. No se trata de nosotros, mi hermano, se trata del Hijo de Dios. El Evangelio no se trata de cómo me vaya a mí, si estoy bendecido, si no estoy bendecido, si tengo, no tengo, no se trata de eso. El Evangelio se trata de cómo está siendo formado el Hijo de Dios en nosotros. No sé si te entendieron. No se trata de mi bendición, no se trata si ya tengo o no tengo, eso es secundario.
Aquí vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo es que José se dispone a obedecer. Dios le habla por medio de un sueño y él simplemente toma acción de obediencia. Vamos a Mateo 18, ahí mismo, por favor. Mateo 1, versículo 24 y 25, por favor. Mire, no se desconecte, por favor. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Wow. ¿Qué haría usted si José fuera su hijo? ¿Ah? ¿Qué le dijera a usted? Tremendo, ¿verdad? No sé si está pudiendo ver cómo es que este joven, con tantas preguntas, me imagino, él simplemente dice algo, se dedica a obedecer. Nada más. Nada más. Seguro que había un montón de preguntas, ¿verdad? Inquietudes, pero él lo único que dice es se dispuso a obedecer. Lucas capítulo 2, sigamos viendo, por favor. Versículo 21. Aguántese un poquito, hermano, que ya vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Amén. Después vamos a almorzar. Lucas 2, versículo 21 al 24. Dice, cumplidos, mire hermano, vean, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, vamos a leer hasta el 24, por favor, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Amén. Seguimos viendo cómo ellos están enfocados, ¿verdad?, en cumplir la ley, en obedecer la ley y en obedecer a Dios. Ahora nos vamos a Lucas 2, 39 al 40, por favor. No se desconecte, estamos viendo la formación de Jesús, cómo es que esta pareja colaboró. Lucas 2, 39 al 40. Y aquí mire, hermano, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, después del contexto que viene, del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Versículo 40, mire, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era, wow. ¿En qué estaba enfocado José y María? ¿Cuál era el enfoque que tenían? Mira, que estamos viendo hasta los 8 días, ¿verdad? Ese es el contexto. Ellos prácticamente, hermano, se encargaron de ayudar en que Cristo vaya con todo el proceso para que Cristo sea formado y llegar a este punto donde Cristo empieza a crecer. Vamos a seguir viendo un poquito más. Mateo 2, les quiero mostrar versículos 13 y 14. Mateo 2, 13 y 14. Mire acá, ¿lo tiene? El 13 y el 14, vamos a ver. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Y él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Wow.
¿quién es más responsable que ellos para cuidar a su hijo? ¿Quién es más responsable que José y María? Dios. Porque Él era su verdadero padre. Y Dios siempre está cuidando a su hijo. Amén. Sigamos viendo. Mateo 2, 19 al 23, por favor. Ya vamos a terminar esta parte, hermano. Yo sé que... Mateo 2, 19 al 23. ¿Está bien? Dice, pero después de muerto Herodes, sigue, no se desconecte por favor, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Wow. Último pasaje. Lucas 2, versículo 41 al 52. Aquí habla una vez más de su crecimiento, pero ya en otra etapa. Miren. ¿Lo tienen? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta aquí, hermano, toda esta lectura. Si usted apuntó, le aconsejo que vuelva a leerlo, y sé que el Espíritu le va a mostrar más cosas. Pero a mí me llamó la atención algo, y esto es lo puntual que quisiera solo transmitirle, lo que ha estado acá en mi corazón. Hermano, José y María, escuche bien, José y María, literalmente toda su vida, desde el momento en que el ángel le da esa noticia a María, toda su vida cambia, todo. Ellos se enfocan, ayudan y colaboran en la formación del Hijo de Dios, que por el Espíritu había sido concebido. José estaba dispuesto a obedecer. No se menciona que haya intervenido otras personas.
solo el ángel, Dios, etc. Pero él se dispone y hace tal cual Dios le va guiando y dirigiendo. ¿Para qué? Para que su Hijo, el Hijo de Dios, sea formado entre medio de Dios. Hermano, no había otra cosa que ellos tenían que hacer. Es más, ustedes ven, ellos tuvieron que salir de su pueblo, tuvieron que salir de su nación. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de cuidar aquello que Dios les había dado? Hermano, escuche por favor esto, porque ya voy concluyendo. Dios nos ha hecho administradores. Escuche esto, por favor. Y si usted y yo queremos verdaderamente que el tiempo en esta tierra sea valioso, porque para muchos tiempo es dinero, pero si de verdad quiero que el tiempo sea valioso, útil en esta tierra, debo encargarme de lo que Dios me permite administrar, que es la vida de su Hijo en nosotros. Si yo me encargo de otras cosas y descuido lo principal, primordial, que es para Dios, estoy perdiendo el tiempo. Dios no toma en cuenta, hermano, lo que yo considere, porque Dios me lo dio por gracia. Dios me eligió para que yo pueda administrar lo más valioso que Él tiene. ¿Y qué es lo más valioso para Dios? La vida de su Hijo en nosotros. No sé si te entendí. Lo demás, hermano, es secundario. Su negocio, sus empresas, su es secundario. Pero lo más valioso para el Señor, dice, yo te he dado para que tú, si me colaboras en la formación y en el crecimiento de mi hijo, entonces vas a administrar correctamente aún tu propia vida. Eso es lo que a mí me puso a pensar, porque a veces podemos pasar años en muchas cosas y nunca haber hecho lo que Dios desea. Y ahí es nuestra frustración, de que uno dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a cambiar? La pregunta es, ¿a qué le estoy dedicando mi vida, energía, tiempo, todo? ¿A qué le estamos dedicando? ¿Quiere redimir el tiempo? Dedíquese a eso. ¿Quiere verdaderamente ser feliz? Dedíquese a eso. ¿Quiere verdaderamente ver la provisión de Dios en todas las áreas? No estamos hablando de riquezas, no. La verdadera bendición es Cristo formado, creciendo y maduro en nosotros. Esa es la verdad. Si no tengo y nunca administro eso, administré mal. Por eso es que el Señor le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque está hablando de su Hijo, no está hablando de las cosas que yo haga. ¿Me estoy explicando? Hermano, necesitamos concentrarnos, toda nuestra atención. Hermano querido, ni usted ni yo estamos para perder el tiempo acá. Yo considero eso, ¿verdad? No estamos para eso. Estamos en esta tierra, así como José y María se enfocaron en lo que Dios puso en ellos. Y empezaron a administrar. Y Dios lo guió, Dios los proveyó, Dios los bendijo, Dios hizo todo a causa de su Hijo. Amén. Entonces esta mañana, mi hermano, yo quisiera terminar con esto. Y solo tal vez dejar algunas preguntas. Hermano, ya tenemos muchos acá, varios años de cristianos. ¿Sí? Muchos. Y la pregunta siempre es, pastor, ¿cuándo vamos a crecer? Pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo aquello? No está mal, pero Dios nos dirá, ¿y cuándo mismo? ¿Cuándo se va a formar mi hijo en ti? ¿Sí o no? Yo estoy esperando nada más eso, porque el día en que mi hijo se forme,
hay evangelismo, hay milagros, hay explosión, hay todo lo que ustedes esperen. Porque eso va a ser algo espiritualmente natural. Sin esfuerzo, sin programas, sin cosas. Eso va a ser. Por eso es que Pablo dice, por favor, Gálatas 4:19, termino con eso. Y si quiere ver algunos enemigos de la formación, tenemos la parábola del sembrador. Algunos enemigos. Léalo. Pablo dice, yo sufro, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, el crecimiento espiritual es muy importante para el Señor, porque tiene que ver con el crecimiento de su Hijo en nosotros. Amén. Pero hay algo, necesitamos estar obedientes a la voz del Espíritu. Mientras no haya esa obediencia, va a ser difícil que Cristo sea formado en nosotros. Usted ve a José. José hizo al pie de la letra lo que Dios le habló por medio de sueños. Si hay una forma en que Dios le habló a José, fue por medio de sueños. Porque si Dios le hablaba de otra forma, José hubiera dudado. ¿Sí o no? Como Dios sabía cómo hablarle, empieza y termina hablándole de la misma forma, por medio de sus. Hermanos, necesitamos estar atentos. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Amén. Pónganse de pies, por favor. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Quisiera que usted ahí, hermano, yo algo que veo, hermano, que esto que hoy estamos recibiendo del Señor, escuche bien, es como una semilla para lo que muy pronto Dios va a ir haciendo en cada uno de nosotros. Usted quiere ver su matrimonio restaurado, enfóquese en Cristo. Queremos ver a nuestra familia unida, enfoquémonos en Cristo. Queremos ver a nuestros familiares en Cristo, enfoquémonos. Queremos ver a la sociedad en Cristo, enfoquémonos. Amén. Si nosotros nos enfocamos en eso, le garantizo, hermano, que esto va a quedar chico para todo lo que Dios quiere hacer. Y no por número, escuche bien, no por número, sino que Dios va a usar este lugar como un semillero de su Hijo para enviar a las naciones. Pero dispongámonos, digámosle, Señor, yo estoy acá y acá está tu Hijo, y a partir de hoy voy a dedicarme a lo que tú has depositado en mí. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tú siempre estás enderezando nuestros caminos y siempre deseas, Señor, no solo lo mejor para nosotros, sino que deseas, Señor, todo de ti para nosotros. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a alinearnos a tu propósito. Ayúdanos a entender lo que está en nosotros y vive en nosotros, y queremos la formación de Cristo en nosotros. Ayúdanos, que cada uno de los que estamos acá, Padre, podamos tener conciencia, que estemos atentos, que estemos, Señor, dispuestos para que tu Hijo sea formado en nosotros y éste pueda crecer y madurar hasta llegar a ser el varón perfecto, al nivel, la estatura y la plenitud de tu Hijo primogénito, Jesucristo. Gracias, Padre. Te damos gracias esta mañana. Gracias por hablarnos y que cada día tengamos conciencia, así como María tuvo conciencia
de que había alguien que estaba creciendo y se estaba formando en su vientre, Señor. En nosotros también hay alguien que se está formando y va a crecer y va a madurar en nosotros, Señor. Gracias. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esto sea una realidad, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.